explicar tu trabajo administrativo con respecto a lo que es la administración de las evaluaciones. Entonces, si ustedes recuerdan, habíamos nosotros visto la manera de asignar exámenes, ¿sí? A través de la herramienta de diseño. Y dentro de la herramienta de diseño habíamos trabajado con preguntas, ¿de acuerdo? Hoy vamos a ver las otras dos opciones para la elaboración de estos instrumentos de evaluación, que es la de emparejar y la de diapositivas. Como ustedes pueden observar, aquí tengo una cierta cantidad de test que fueron diseñados de distintas formas, diapositivas, parejas, opción múltiple, ¿de acuerdo? Entonces, en este momento voy a hacer uno, o voy a mostrarles uno de preguntas, que era la tarea que se quedó asignada para ustedes, la opción de preguntas. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver, por ejemplo, prueba 2020, esta pruebas de parejas, preguntas, opciones, esta. Ahí está, prueba, aplícate. Y entonces podemos observar precisamente, aquí tenemos cómo se vería su prueba de opción múltiple, prueba de aplícate. Entonces, con base en el texto, identifica aquí está la pregunta. Si tú te fijas, se puede ampliar el campo. Entonces, con base en el texto, identifica las tesis, la tesis de esta pregunta. Y tiene la opción acertada, siempre es la primera opción que aparece aquí, tú la vas a poner en primer lugar y después poner los distractores. En este caso, yo hice aquí una prueba de 40 reactivos. Yo a ti te pedía, creo que como mínimo 8 reactivos, no recuerdo si eran 8 o 10. ¿Cuántos reactivos eran, maestra? Maestros, ¿cuántos eran? ¿Recuerdan? ¿Sí recuerdan? ¿No recuerdan? Yo no los oigo. Bueno, entonces así tendría que estar luciendo su tarea, ¿de acuerdo? Y creo que yo nada más les pedí la opción correcta y 2 distractores. Aquí yo estaba poniendo la opción correcta y 3 distractores. ¿De acuerdo? Ok. Ahora vamos a observar cómo se trabaja en la parte de parejas. Por ejemplo, aquí prueba parejas. Aquí está. Entonces, lo que es, perdón, la prueba de parejas es muy útil cuando necesitamos hacer que los alumnos pues realmente relacionen conceptos o relacionen, por ejemplo, fórmulas, ¿de acuerdo? Por ejemplo, aquí tenemos la opción de parejas. Les voy a mostrar, por ejemplo, aquí, en este que hicimos de colores. Entonces, grupo de parejas 1, tenemos negro, azul, blanco y amarillo. Y luego tenemos noche, cielo, leche y pollo. Si tú observas, para el modo de parejas o de emparejar o de relacionar columnas, tú al momento de hacer el llenado de tu instrumento en la plataforma, siempre vas a poner los elementos correspondientes emparejados. Por ejemplo, la negra noche, azul cielo, blanco como la leche y amarillo como un pollo. ¿De acuerdo? Entonces, de esa manera, tú siempre tienes que ir poniendo los elementos relacionados correctamente emparejados. ¿De acuerdo? Y la plataforma se va a encargar de hacer el random. Por ejemplo, si yo estoy de acuerdo con esto,
Te voy a dar guardar y esa tarea ya está lista. Si yo considero que ya está lista para que mis alumnos la ejecuten, la resuelvan, la selecciono y me voy a donde dice asignar. Y entonces ya la pueden contestar. Recuerda que para contestarla doy clic en el código y para editarla doy clic en el nombre. Entonces ahora voy a dar clic en el código para que vean cómo la contestaría un alumno. Esperamos a que se cargue. Y observamos que tenemos aquí estudiante. Y aquí tengo una lista de alumnos, porque yo la asigné aquí a un grupo, lo puedo borrar, no hay ningún problema, pero aquí tengo un grupo de estudiantes y como siempre aparezco yo también para que pueda yo ver cómo la ven los alumnos sin quitarles la oportunidad de que lo realicen ellos. Entonces voy a ver cómo lo verían cuando los alumnos lo contestan. Entonces, si tú observas, aparecen dos columnas, pero desordenadas y la instrucción es emparéjalos. Entonces tienes que seleccionar, por ejemplo, primero el color amarillo y después vas a dar clic en el siguiente objeto de la columna de la derecha que se relacione con el color amarillo. En este caso sería el pollo y automáticamente se empareja. Luego azul como el cielo. Y luego voy a equivocarme aquí al propósito, blanco como la leche y negro como la noche, para que vean cómo se revisa, cómo se da la retroalimentación. Si yo estoy de acuerdo en esta manera de contestar, le daría OK y finalizar. Y automáticamente me da la calificación y me dice que tengo 100%. Habría que observar, ¿sí? Otra vez, cómo está, ¿cierto? Por ejemplo, sería amarillo como la noche, azul como un pollo, blanco como el cielo y negro como la leche. Y ahí estoy equivocado. Efectivamente me equivoqué en todos los conceptos, entonces me saqué un cero, pero para el objetivo de contestarlo así es para que ustedes vean cómo se da la retroalimentación. ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí me escucha? Sí, sí, lo escuchamos.
¿Sí me escuchan? ¿Me escuchan? Maestra Aimee, Citlali, maestra Mayra, ¿me escuchan? Sí, sí, lo escuchamos. Sí se escucha, maestro. Ok, entonces, ahora, por ejemplo, Sí, maestro, adelante. ¿sí? Si yo doy clic en las respuestas equivocadas, aquí me dice equivocado, mi respuesta está entre paréntesis, o sea, yo tenía que haber relacionado el concepto negro con la noche Sí, aquí y lo estamos. relacioné con la leche. Yo tenía que haber relacionado el concepto blanco con la leche y lo relacioné con cielo. Yo tenía que haber relacionado el color azul con el cielo y lo relacioné con pollo, y amarillo con pollo y lo relacioné con noche. Por eso estoy erróneamente en todas. Si doy clic ahí, me aparece cómo contesté. Amarillo con noche, azul con pollo, blanco con cielo, negro con leche. Todas erróneas. Y si doy clic donde dice ver respuesta acertada, me da la clave correcta. ¿De acuerdo? Entonces, esta es una manera muy útil también para manejar la retroalimentación. Una vez que tú ya realizaste tu prueba, ya en clase puedes en el proyector o bien por videoconferencia darles la retroalimentación en la misma plataforma, abres la sesión y de hecho puedes contestarlo como un alumno, como otro alumno más, para que ellos vean cómo era la experiencia de resolver el examen correctamente. Entonces, por ejemplo, también vamos aquí otra vez a la opción de diseño y a la opción de parejas, ¿sí? Y entonces tendríamos que ver que yo puedo también seleccionar una imagen. Entonces, puedo poner la imagen, por ejemplo, del autor, por ejemplo, y en la columna B puedo poner que relacionen el nombre del autor, del personaje. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, ponemos Laura y yo puedo insertar un video o puedo insertar una imagen. En este caso, las imágenes tienen que estar desde mi computadora y los videos tienen que estar desde una plataforma de videos que puede ser YouTube o Vimeo. ¿De acuerdo? Es decir, las imágenes sí se cargan directamente, ¿sí? Desde tu computadora a la plataforma de DatQuiz. Y los videos lo que se hacen es que se vinculan. Esa es la diferencia. ¿Sí? Entonces, seleccionar un archivo. Por ejemplo, si quisiéramos nosotros insertar una imagen, por ejemplo, podríamos poner selecciona la figura o empareja, mejor dicho, la figura con su nombre. ¿De acuerdo? O podrías poner, por ejemplo, como habíamos dicho, un autor con su concepto. ¿Sí? ¿Hasta aquí alguna duda? ¿No? Entonces, la actividad que tendrían que ustedes hacer es elaborar precisamente un test, un quiz de emparejamiento o de relacionar columnas, que es lo mismo, de 10 reactivos. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Sí está claro lo que habría que hacer? ¿Sí?
¿De acuerdo? ¿Sí está claro, maestros? ¿Sí? ¿Sí, maestros? Por ejemplo, vas a poner, por ejemplo, aquí pondrías lado. Podrías poner sí, podrías poner el concepto de, puede ser de cuadrado. Aquí tendrías que poner, por ejemplo, el área. ¿Cómo se calcula el área del cuadrado? Que es lado al cuadrado, ¿no? Lado al cuadrado. Por ejemplo, círculo sería pi por radio al cuadrado. ¿Sí? ¿De acuerdo? O bien, rectángulo sería largo por ancho. ¿Sí? ¿Sí? O base por altura. Y así. ¿De acuerdo? Ustedes lo tienen que hacer hasta 10 conceptos. Entonces, tendremos que asignarle un nombre. ¿Qué nombre puede ser? El nombre puede ser áreas. ¿De acuerdo? Y guardar. Y entonces, mientras esté aquí, yo lo puedo editar. Si doy doble clic o doy clic en él, puedo añadir más preguntas, borrar preguntas, cambiar preguntas. Pero si lo selecciono y voy a donde dice asignar, lo estaría mandando para que los alumnos, en este caso de la clase que está seleccionada, en este caso está seleccionada la clase Ingenierías Navales 23 de preparación de examen, lo podrían contestar, ¿de acuerdo? Entonces, si yo le doy, lo selecciono y voy a asignar, ellos ya lo pueden contestar, ¿de acuerdo? Acuérdense que si le doy clic sobre el nombre del examen, voy a poder editarlo en cuanto a las propiedades, las calificaciones, etcétera, etcétera, como profesor. Cambiar los parámetros de la evaluación sería la manera correcta de decirlo. Y si le doy clic en el código, lo que ocurre es que puedo contestarlo. Lo voy a contestar para variar con mi oportunidad. Y vemos que te dice la instrucción emparéjalos. Entonces tienes que poner en parejas el nombre de la figura con la fórmula para calcular su área. Entonces, el círculo es pi por radio cuadrado.
el cuadrado es lado al cuadrado y el rectángulo es base por altura. ¿De acuerdo? Si yo no estoy de acuerdo en la manera como seleccioné, voy a donde dice borrar y lo puedo volver a seleccionar. Círculo con su fórmula, cuadrado con el área que es lado al cuadrado y rectángulo base por altura. Y le damos OK y ya está listo para la evaluación. Y ya queda guardada. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Hasta aquí alguna duda? ¿No? Maestra Azul, maestra Citlali, maestra Jacqueline, maestra Margarita, maestra Roberta, maestra Xochitl. ¿Duda? ¿No? Todo bien, maestro, todo bien. Ok. Muy bien. Entonces, ya está clara la tarea que tenemos que hacer, ¿verdad? Tenemos que realizar un examen de opción múltiple, ¿de acuerdo? Para que lo puedan hacer nuestros alumnos en el modo de prueba, ¿cierto? En este caso, acuérdense que me lo tienen que mandar a mí para que yo lo pueda contestar, ¿de acuerdo? Ahora, por ejemplo, ya vimos la manera de diseñar un examen utilizando opciones de preguntas, opción múltiple, pregunta directa, modo ensayo, falso y verdadero, también se puede, ¿no? O también en la manera de emparejar o relacionar columnas. Ahora vamos a trabajar con el tercer modo de diseño de tareas o de exámenes en DATQuiz, que es el modo diapositivas. ¿De acuerdo? Entonces vamos a observar, vamos a dar clic, ¿sí? En el modo de diapositivas. Entonces, si nosotros damos clic en el modo que se llama diapositivas dentro de el directorio de diseño de exámenes, observamos que se nos abre prácticamente como si fuera la pantalla de PowerPoint. ¿De acuerdo? Entonces, claramente aquí podemos nosotros observar que se nos abre como si fuera una página de un diseño de diapositivas. Por eso de ahí su nombre. Entonces aquí podemos diseñar instrumentos de evaluación multimedia, es decir, que permitan que el alumno pueda registrar e interactuar con varias maneras de representar y de trabajar la información, ¿sí? De registrar, de recibir, de mandar la información, como audio, video, imagen. Y también puedes darle entonces a tus exámenes, a tus tareas, mayor grado de interactividad, ¿de acuerdo? Hacerlas más interactivas. De hecho, puedes diseñar inclusive secuencias didácticas interactivas para trabajar desde la plataforma de evaluación de DATQuiz. Esa es la ventaja que te da trabajar con este modo de diseño de diapositivas. Entonces, para que ustedes puedan ver más o menos lo que se puede hacer aquí, podemos ver, por ejemplo, ahí, que es evaluación a docentes de INE. Entonces, aquí viene la versatilidad que te da. Te permite entonces, por ejemplo, insertar un video y sobre ese video hacer una serie de preguntas. Por ejemplo, aquí se insertó este video que dice ponencia de la licenciada Ana María Cebes, directora general de evaluación de políticas de la Subsecretaría de Planeación y Evaluación de Políticas Educativas. ¿De acuerdo? Eso era para cuando estaba la evaluación docente. ¿De acuerdo? Entonces, el video lo jala de dos lugares, puede ser de YouTube, de la plataforma de YouTube o de video. ¿De acuerdo? Ajá. ¿Sí?
O también, por ejemplo, para que puedan ustedes ver, es prueba de diapositivas. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, voy a mostrarles que dice mate preescolar. Aquí está. Entonces, ustedes observan que se va generando una serie de páginas o de vistas que van a hacer como momentos de evaluación. ¿De acuerdo? Entonces, aquí tengo 1, 2, 3, 4 pantallas diferentes en donde los alumnos van a interactuar con la información para producir precisamente las respuestas a los reactivos. Entonces, ustedes observan que es prácticamente como hacer una diapositiva. Entonces, aquí está mi portada, Mate Preescolar Edgardo. ¿De acuerdo? Y aquí hay una pregunta. ¿Qué colores tiene el pelo del payaso? Gris, verde y naranja, negro y blanco, rojo, amarillo y turquesa. Entonces, este es de seleccionar. ¿De acuerdo? O que es el signo más indica una suma. Si tú observas aquí, es distinto la manera de preguntar que en la diapositiva número 2. Porque en la diapositiva número 2 lo que hay que hacer, lo que tiene que hacer el niño o la persona que está contestando es seleccionar cuál de las 3 respuestas es la correcta. Y aquí lo que tiene que hacer es completar, ¿sí? Completar introduciendo por teclado, en este caso, la palabra adecuada. El signo más significa una suma. ¿Sí? Y aquí se insertó este elemento de la recta numérica. Tú puedes insertar varias imágenes y figuras prediseñadas. Y en el cuarto, aquí es diferente el tipo de interacción, porque aquí lo que hay que hacer es acomodar las fracciones en el orden correcto según la recta numérica. Entonces, si tú observas aquí en el diseño, me aparecen en su lugar adecuado. Yo sé que 1/4 es menor que 1/2, 1/2 es menor que 3/4 y 1 entero es mayor que todos los demás. Entonces están en el orden correcto, ¿sí? Pero ¿cómo lo va a contestar el alumno? Entonces, si yo estoy de acuerdo con esto, le doy guardar y tengo que seleccionar esa actividad y asignarla en un grupo. Aquí estoy en mi carpeta de diseño y si yo le doy asignar, me lo va a mandar a la clase seleccionada. Le voy a poner asignar. Y ya la pueden contestar los alumnos. Entonces, si ustedes observan, doy clic, ya sabemos que si doy clic en el código, se abre la modalidad para contestarlo. ¿Sí? Y otra vez me selecciono, entonces esta es mi portada. Mate preescolar, Edgardo. Le doy OK y me aparece. ¿Qué colores tiene el pelo del payaso? Gris, verde y naranja, negro y blanco, rojo, amarillo y turquesa. En este caso sería rojo, amarillo y turquesa. ¿O alguien opina que es gris, verde y naranja? Fíjate que el signo más indica una y me aparece el cursor dentro del cuadro, indicando que tengo que insertar por medio de teclado la respuesta correcta. El signo más indica una suma. Lo pongo por teclado. Es una manera más en la cual los alumnos pueden contestar tu reactivo. Y luego, como te decía, aquí tenemos mucho más el grado de interactividad porque aquí tienen que arrastrar, es decir, seleccionar y poner en el lugar correcto. Entonces, si tú te fijas, las etiquetas aparecen a un ladito de la diapositiva y tengo que colocarla en los lugares correspondientes. ¿De acuerdo? Entonces, el 1, el entero tiene que ser el mayor, 1/4, el menor,
Y aquí lo voy a poner intercambiado. A propósito, voy a contestarlo mal. Voy a poner que 1/2 es mayor que 3/4. Y le ponemos OK. Y finalizar. Y automáticamente me da mi retroalimentación. En este caso, como ustedes están observando, me saqué un 67. ¿Por qué? Porque me equivoqué a propósito en 2 preguntas. ¿De acuerdo? Efectivamente, aquí estoy colocando mal 3/4 y 1/2. Y siempre puedo ver la respuesta correcta que me dice aquí ver respuesta acertada. Entonces ya puedo obtener la retroalimentación de manera inmediata. ¿De acuerdo? ¿Sí? Vamos a la forma de diseño. Otra vez. Por ejemplo, entonces ya vimos que podemos hacer diseños en nuestras herramientas de evaluación en el modo de preguntas, en el modo de parejas y en el modo de diapositivas. El modo de preguntas pueden ser preguntas de opción múltiple, de falso verdadero o preguntas abiertas de respuesta directa única. ¿De acuerdo? En la parte de parejas simplemente es relacionar columnas, ¿no? Y en la parte de diapositivas ya te da un panorama mucho más amplio para el diseño de tus reactivos, incorporando elementos multimedia. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿No? ¿No, maestros? ¿No? ¿Todo bien? ¿Sí? Sí, maestro, todo bien. Bueno, gracias. Pues entonces, por ejemplo, les voy a mostrar, por ejemplo, este sistema educativo mexicano, ¿sí? Por ejemplo, aquí está precisamente el diseño de una evaluación de una temática similar, acorde a lo que ustedes podrían trabajar. Sí, en este caso estaba con lo de la nueva escuela mexicana, ¿de acuerdo? Entonces, si ustedes se fijan, también se puede adaptar a verdadero y falso, ¿cierto? Solamente que contestas la opción acertada, ya sea verdadero o falso, y el distractor sería el complementario. Entonces, si ustedes observan, algo así podrían hacer ustedes el diseño, ¿verdad? O estaría yo esperando que sea el diseño de su instrumento de evaluación en la parte que corresponde al diseño del instrumento de opción múltiple que había quedado de tarea. Entonces, ustedes observan aquí, entonces este yo lo puedo asignar y automáticamente ya lo puedo contestar. ¿Sí? Y ahí aparece la pregunta y opción. Es la institución del Estado mexicano responsable de la realización del derecho a la educación en todo el trayecto de 0 a los 23 años de edad de las y los mexicanos. Esta institución tiene como centro la formación integral de niñas, niños, adolescentes y jóvenes, y su objetivo es promover el aprendizaje de excelencia, inclusivo, pluricultural, colaborativo y equitativo a lo largo del trayecto de su formación, desde el nacimiento hasta que concluya sus estudios, adaptado a todas las regiones de la República. Es la unidad del sistema para la carrera de maestras y maestros, la nueva escuela mexicana, gobierno de la República o la Secretaría de Educación Pública. ¿Cuál es la institución del Estado mexicano responsable de eso, maestros? A ver, ahora sí, ayúdenme. ¿Cuál? Ayúdenme, maestros. Maestra Azul, maestra Mayra, ayúdenme. ¿Cuál es la respuesta correcta? ¿Nadie? Ayúdenme, ayúdenme. Pues yo creo que la nueva escuela mexicana no será, ¿no?
Voy a ponerle la nueva escuela mexicana para equivocarme. Es un pilar de la nueva escuela mexicana que considera establecer criterios de seguridad, calidad y calidez de la educación, así como de las cualidades profesionales del profesorado. Es la aceptabilidad, la accesibilidad, la asequibilidad o la adaptabilidad. Bueno, pues entonces, pues yo les voy a dejar por ahí de tarea que puedan contestar también estas preguntas para que puedan ustedes vivir la experiencia de la plataforma como alumnos también, ¿sí? Pero algo así tendría que estar luciendo la actividad que ustedes realizaron de tarea en la creación de su instrumento. Por ejemplo, aquí te dice, la nueva escuela mexicana pone al centro del proceso educativo a los niños, niñas y adolescentes. ¿Eso es falso o es verdadero? Verdadero, vamos a ponerle. La nueva escuela mexicana, creo que la maestra Azul me había dicho, ¿es verdadero o falso? Maestra Azul. Verdadero. Gracias. Dice, la nueva escuela mexicana, de acuerdo con lo previsto en la ley, buscará el progreso continuo en su sistema mediante el programa escolar de mejora continua. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Y así, ¿de acuerdo? Y así. Estoy contestando ya aquí un poco al azar. La nueva escuela mexicana busca no dejar a nadie atrás y nadie afuera del máximo logro de los aprendizajes. Verdadero. Criterio de la educación en la nueva escuela mexicana que promueve la convivencia armónica entre personas y comunidades sobre las bases del respeto a sus diferentes concepciones, opiniones, tradiciones, costumbres y modos de vida, y del reconocimiento de sus derechos en un marco de inclusión social, inclusión o interculturalidad. Criterio de la educación en la nueva escuela mexicana que está orientada al mejoramiento permanente de los procesos formativos que proporciona el máximo logro del aprendizaje de los educandos para el desarrollo de su pensamiento crítico, así como el fortalecimiento de los lazos entre la escuela y la comunidad. ¿Cuál es? Inclusión, equidad o interculturalidad o excelencia. A ver. Vamos, 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 ayúdenme. Ayúdenme. Aquí voy a contestar yo azarosamente para que vean. Criterio de la educación en la NEM que favorece el pleno ejercicio del derecho a la educación de todas las personas. Finalizar. Pues obviamente estaba contestando al azar, pero fíjate que me da la retroalimentación. Es decir, solamente contesté correctamente el 42% de los reactivos, aunque dejé todos contestados, no dejé ninguno sin contestar, pero solamente acerqué 5 y me equivoqué en 7. Tardé un tiempo de 4 minutos y medio aproximadamente y en promedio me gasté 22 segundos en cada pregunta. O sea, a lo mejor no lo estaba leyendo muy detenidamente. Entonces, eso podría ser una conclusión que tú puedes hacer al juzgar también los tiempos de tus alumnos, ¿no? Igual puedes ver dónde te equivocaste, cuál es tu respuesta, cuál era la correcta. Por ejemplo, aquí dice que es la institución del Estado mexicano. Yo contesté que era la nueva escuela mexicana, cuando en realidad era la Secretaría de Educación Pública. ¿De acuerdo? Entonces yo puedo ir haciendo, ir revisando, por ejemplo, aquí. Yo contesté que el pilar donde se asegura los criterios de seguridad, calidad y calidez era la accesibilidad, cuando en realidad era la aceptabilidad. Y voy revisando todas mis preguntas aquí, dando clic en estos botoncitos para regresar o para ir al próximo. Igual, es un pilar de la NEM que obliga al Estado a facilitar una educación obligatoria gratuita. Yo puse que era adaptabilidad, cuando en realidad era accesibilidad. Yo puse que es uno de los pilares de la NEM que habla de el derecho social a la educación gratuita y obligatorio, así como el derecho cultural, respeto a la diversidad. Yo puse adaptabilidad, cuando en realidad era
asequibilidad. Y cuando está correcta, pues me aparece la palomita. ¿De acuerdo? Cuando está correcta, me aparece la palomita. ¿Sí? Aquí me equivoqué, puse que era inclusión, cuando en realidad era interculturalidad. Y aquí me equivoqué, puse que era inclusión, cuando en realidad era excelencia. Y aquí acerté, era la equidad. ¿De acuerdo? Entonces, eso es una manera muy práctica, hasta cierto punto muy eficaz, en la cual tú puedes dar una retroalimentación, si tú gustas, inmediata, sobre la actividad de evaluación que tus alumnos están realizando. Puede ser prácticamente en tiempo real. ¿Sí? ¿Hasta aquí alguna duda? ¿No? ¿Sí? Entonces tenemos 3 maneras de diseñar nosotros nuestros propios exámenes y tareas con la herramienta de diseño, ¿sí? En el menú de otros exámenes, en la herramienta de diseño de DATQuiz. Y aquí tenemos 3 maneras diferentes, a grandes rasgos, en las cuales podemos diseñar un examen de opción múltiple, un examen de emparejar o relacionar columnas, y un examen de diapositivas donde puedes establecer elementos mucho más interactivos multimedia. Insertar audio, video, de acuerdo, como si fuera una diapositiva de PowerPoint, pero en la cual tú puedes diseñar tu instrumento de evaluación después de poner dentro de la plataforma misma tu secuencia didáctica. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿No? Por ejemplo, aquí este tipo de reacciones. Si tú te fijas, igual. Yo inserto una imagen. En este caso inserté un video que está en YouTube y a partir de este video yo puedo en cada una de las diapositivas ir insertando las actividades que mi alumno tiene que ir realizando. Entonces esto era muy útil o es muy útil, por ejemplo, en los modos de instrucción híbrido, ¿cierto? En el cual tú puedes entonces también interactuar con tus alumnos a través de las secuencias instruccionales diseñadas, por ejemplo, de esta forma. ¿De acuerdo? Inclusive puedes hacer la subida de tu propio video, subir tu video en YouTube y a partir de ahí dar tu clase, dar tu pequeña explicación y a partir de ahí que los alumnos vayan interactuando con el material. Y lo subes aquí mismo en la plataforma. ¿Sí? En este momento lo que les voy a mostrar es una tercera herramienta para que tú puedas hacer el diseño de tus materiales de evaluación. Y esa tercera herramienta tiene que ver con el modo del directorio de otros exámenes, pero vamos a partir del directorio mundial de reactivos. Entonces, abajo de diseño, vemos que tenemos el directorio. Damos clic en el directorio y automáticamente nos va a aparecer un banco mundial de reactivos. ¿Sí? En este caso, los primeros que mandan son por default, los más nuevos, ¿de acuerdo? Los más recientes, ¿de acuerdo? Y hay de temas variadísimos, ¿de acuerdo? Por ejemplo, aquí están subiendo unos de cibernética, ¿de acuerdo? Y otros división y comprobación, números positivos, raíces, y entonces, por ejemplo, tú puedes buscar uno relacionado con tu tema, por ejemplo. Vamos a ver si tenemos sobre el tema de didáctica de la lengua y la literatura, por ejemplo, ¿sí? Aquí tenemos. Simulacro docente, aquí está. ¿Sí? Entonces, aquí está como los que vienen para precisamente los ICAM, ¿verdad? Si Peter expresa la intención de su sesión de aprendizaje, que los niños y niñas del 6º grado, a partir de las estrategias de producción de textos, aprendan a bosquejar una ficha de entrevista para investigar con sus familiares, autoridades y vecinos sobre la celebración de la Semana Santa en su comunidad. Peter sabe que los propósitos de los aprendizajes son importantes, sobre todo si lo trabajamos con los niños o niñas,
para el ejercicio de la ciudadanía, impulsando la concentración desde el aula. Para ello debe definirse el siguiente título de la sesión. O sea, ¿cuál sería el mejor título para la sesión que tiene esta temática? Investiguemos la celebración de la Semana Santa en la localidad, elaboremos una ficha de entrevista, elaboremos carteles sobre la Semana Santa, describimos la ficha de entrevista, reconocemos la estructura de una ficha de entrevista. Entonces, aquí vienen una serie de casos, ¿sí? En donde yo tengo que ir encontrando cuál es la respuesta correcta. Mira, al final viene la clave. Entonces, es algo muy bueno porque inclusive tú puedes ver que tiene una opción de inténtalo, esconder respuestas, imprimir. Entonces, si te sirve este simulacro docente, ¿sí? Vas a donde dice aquí mismo la opción de imprimir, esperas y la imprimes precisamente con la ventaja que se te va a generar, como viste tú, abajo viene la clave. Entonces tú lo puedes imprimir, ¿de acuerdo? Lo puedes imprimir y aplicarlo totalmente presencial, por escrito, si tú así lo deseas. O bien puedes jalarlo, hacerlo. En este caso, si te pareció correcto, es vamos a la parte que dice importar o la parte que dice asignar. Y vamos a la parte que dice importar, te fijas que lo jala, pero no lo jala a la carpeta de la clase asignada, lo jaló. ¿A dónde, maestro? A diseño. Entonces tú puedes tomar este examen y modificarlo. Aquí está, maestro. Entonces tú puedes borrar algún distractor, puedes cambiar la pregunta, puedes cambiar la opción acertar. Entonces, si tú te fijaste cómo le hice yo, regresamos. Bueno, didáctica. Por ejemplo, que es parcial didáctica de la lengua y la literatura. ¿Sí? Aquí está, este es un formato de opción múltiple. Dice, es la ciencia que se encarga del arte de enseñar. Proviene del griego didaxein. Pedagogía, psicología, didáctica o psicopedagogía. 2. Es la ciencia que está destinada al estudio de todos los principios y técnicas válidas para la enseñanza de cualquier materia o disciplina. Pedagogía, didáctica de la literatura, didáctica de la lengua, didáctica general. 3. La siguiente aseveración fue dada por Fernández Huerta, Fernández Saramona Tarín, Stoker y Mideo Nerisi. Ya está una definición de lo que es la didáctica. 4. Fase de la historia de la didáctica en donde la sabiduría del maestro, enseñanza basada en experiencias personales. La fase filosófica, fase metódica, fase aplicativa, fase artesanal. Entonces aquí viene claramente una parte de introducción a la didáctica general y poco a poco se van centrando en la didáctica de la lengua y la literatura. ¿Te fijas? Entonces, no necesariamente para tu fase para tu fase en la cual te encuentras con tu grupo sobre esta temática, te sirven todas las preguntas, pero puede que algunas sí. Entonces, no importa. Si tú ves, aquí tenemos la opción donde te dan precisamente la clave y podemos nosotros también ver que tenemos inténtalo para resolverlo y practicar, esconder las respuestas e imprimir. Entonces, si tú estás de acuerdo con esto, lo puedes imprimir tal cual y lo mandas a imprimir y se va a imprimir con la clave. Y ya, una vez que hiciste eso, vas a poder dar clic en donde dice esconder respuestas y observas que ahora ya no aparecen las respuestas y le das otra vez a imprimir y entonces ahí estás obteniendo primero la clave del examen, es decir, el examen con las respuestas correctas y luego estarías viendo el examen tal y cual lo podrías aplicar tú. ¿De acuerdo? Ahora, si es un material que te parece bastante interesante, puedes ver que aparece aquí el nombre de la profesor o profesora, del profesor o profesora, ¿de acuerdo? Que lo elaboró.
Le puedes dar clic ahí para ver qué otro material tiene. ¿De acuerdo? Entonces aparecen estos dos. Sí, aquí está el otro. Ahora, en el caso de los materiales que tú desarrolles, acuérdate que hay una opción en la cual tú puedes elegir si los agregas a este directorio público o bien los reservas de manera privada para que nadie más lo pueda encontrar. Entonces aquí está, más allá de las... Entonces, ¿qué habilidades comunicativas? Entonces aquí está. Entonces este no nos parece muy atractivo, pero este sí, parcial de didáctica de la lengua y la literatura. Entonces es este. Si ya, acuérdate que si tú le das clic en importar, lo vas a llevar a tu carpeta de diseño, con lo que eso significa que tú lo vas a poder editar y cambiar las respuestas, cambiar las preguntas. ¿Sí? Por ejemplo, puedes borrar un distractor y que nada más queden 2 opciones o 3 opciones. O si no estás de acuerdo con la manera en la que está redactada la pregunta, puedes cambiarla. O en la manera como está redactada la respuesta, puedes cambiarla. Entonces, ¿cómo llegué? ¿Cómo hice eso? Que es muy importante. Es en mi directorio, en el directorio mundial de reactivos, busqué un tema de mi interés, elegí un examen, una tarea asociada con ese tema de interés, juzgué que me era de relevancia para mí y elegí importarlo. ¿Qué quiere decir que elijo importarlo? Es que ya se me va a mi carpeta de diseño en donde yo puedo ¿qué? Editar el examen. ¿Está claro hasta aquí esto, maestros? ¿Sí, maestros? Sí, ¿Sí, sí, sí. maestro? ¿Está claro? Sí, maestro. Sí. Únicamente, maestro, nos pasa el link. Yo voy llegando, pero parece que sí. Que si les paso el link, sí, a ver, miren, pueden ¿Cómo entrar, entramos? ¿cómo entran aquí? Miren, hay dos maneras. Yo puse didáctica, me aparecieron las temáticas y observé que el examen como está en la plataforma se llama Parcial 1, Didáctica de la Lengua y la Literatura, así aparece, ¿de acuerdo? De tal manera que si yo corto esto, lo copio y lo pego, si tú te fijas dónde estoy, estoy no en Google, no estoy en ningún buscador, estoy en, bueno, sí estoy en un buscador, pero estoy en el buscador interno de la plataforma de DatQuiz. No me he salido de DatQuiz, estoy en DatQuiz. ¿Cómo llegué ahí? Me fui aquí tengo mi columna de mis opciones como maestro. Observo que tengo la opción que dice otros exámenes, donde dice directorio. ¿Sí? Y ahí hay una amplia variedad de chile, mole, guacamole, de todos los temas sabidos y por haber. Y yo puedo buscar por maestro, por fecha, por popularidad, por idioma. Entonces, en este caso, yo ya tengo el nombre, ¿verdad? Tenía el nombre, pero creo que no lo guardé. Pero entonces era el tema de didáctica. Y aquí me aparece. Es el primero que me aparece. Entonces, si yo quiero explorar de qué trata el examen, doy clic en el nombre del examen. Si tú te fijas, me aparece el nombre del profesor o la profesora, me aparece el nombre del examen y me aparecen dos opciones, asignar e importar. Si yo doy clic en el nombre del examen, se me despliega el examen como si yo lo fuera a contestar. En este caso es un examen de opción múltiple. Solamente que en la parte de el final me aparece la clave de las respuestas correctas. ¿Sí? Ahora, si yo estoy de acuerdo y quiero aplicarlo tal y como está aquí, lo único que necesito hacer es imprimirlo. Aquí en estas tres opciones le damos clic en imprimir.
y se nos va a imprimir una versión en PDF o en Word, que en este caso va a incluir la clave de respuestas correctas. ¿Sí? Das clic aquí donde dice imprimir y se va a generar eso. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué pasa si yo lo que quiero es imprimirlo, pero sin que aparezcan las claves? Pues me voy a donde decía ocultar clave y ya no aparece la clave, y entonces oculto la clave y lo vuelvo a imprimir, y ahí me va a aparecer la versión para que la conteste el alumno. Una versión para que conteste con lápiz y papel. Un documento en Word. ¿De acuerdo? Ahora, maestros, si yo considero que es un examen que tiene varios reactivos que me gustaría aplicar, pero otros que quisiera yo omitir, ¿dónde le voy a dar clic? En donde dice importar, maestra Katia. Y entonces ya se va a mi carpeta de diseño. Y en mi carpeta de diseño yo tengo total libertad de borrar reactivos, cambiar preguntas, cambiar respuestas, hacer lo que yo quiera. ¿De acuerdo? ¿Sí? Aquí ya me aparece. ¿De acuerdo? Entonces yo puedo modificar inclusive a lo mejor la manera como está planteada la pregunta 1. ¿Sí? O bien, por ejemplo, puedo convertir la pregunta 1 en falso y verdadero. Por ejemplo, nada más digo, es cierto que la didáctica es la ciencia que se encarga del arte, bla, 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 y pongo didáctica, y entonces, pues, ¿es cierto o falso? ¿Sí está claro, maestra Katia? Ok. Entonces, si yo lo que quiero es editar el examen, fíjense, entonces, por ejemplo, ya le puse en ampliar y ya se ve mucho más bonito el examen, miren. ¿Te fijas? Entonces ya se ve aquí mi pregunta y las opciones con sus distractores. Inclusive me da la opción de, por ejemplo, insertar alguna otra imagen, etcétera. Por ejemplo, para ilustrar el examen. Por ejemplo, para hacerlo más llevadero. Pues como tú observas, yo tengo total control, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué pasa si yo selecciono o no? Si yo le pongo, empiezo a seleccionar, entonces unos de ellos van a salir y otros no, dependiendo de los que yo haya marcado. ¿De acuerdo? Pero eso ya está dentro de mi carpeta de diseño. ¿Sí? Si yo considero que ya está suficientemente trabajado, por ejemplo, puedo borrar, por ejemplo, una pregunta, ¿sí? Borrarla, omitirla, ¿de acuerdo? ¿Sí? Por ejemplo, si yo estoy de acuerdo ya con esto, con la manera como está guardado, voy a guardar y voy ahora sí a asignarlo para que algún grupo lo pueda contestar. Mientras esté en la de diseño, nadie lo puede contestar. Pero si yo voy a la parte que dice asignar, selecciono y voy a la parte que dice asignar, ahora sí ya la pueden contestar. Y ahora, si doy clic en el nombre, puedo cambiarles el puntaje, omitir algunas preguntas, etcétera, etcétera, ponerles una indicación, cambiarle el título. Por ejemplo, en lugar de que se llame parcial 1, no me gusta que sea parcial 1 porque para mí en mi planeación no es el parcial 1, sino es el parcial 3. Entonces le quito ahí y no le pongo didáctica de la lengua. ¿Sí? Y le puedo cambiar, por ejemplo, la duración, que en lugar de que dure el tiempo que el alumno considere, le puedo poner un tiempo nada más de 30 minutos. Y le puedo poner un orden variado o fijo. Es decir, que a cada alumno le salgan las preguntas en diferente orden y en diferente lugar la opción correcta. Todo eso, si tú lo quieres hacer en Word, te lleva mucho más trabajo.
¿De acuerdo? Aquí ya lo tienes organizado de manera mucho más simple y práctica para ti. ¿De acuerdo? Entonces ya aparece y entonces, por ejemplo, tú puedes aquí por default, te sale siempre que todas las preguntas valen lo mismo, pero tú puedes aquí cambiarle el valor de cada del valor de cada pregunta. ¿Cuántos puntos vale cada pregunta? Entonces puedes cambiar la ponderación. ¿De acuerdo? Tú puedes ir cambiando la ponderación. ¿Sí? Entonces, si tú estás de acuerdo, ya el alumno, como ya está asignado a un grupo, ya lo puede contestar. Ya tiene un código. Acuérdate que mientras está, perdón, en diseño, perdón, no tiene código, porque todavía está trabajándose. ¿De acuerdo? Ok. Ahora, entonces ya vimos, si tú ya directamente lo quieres asignar a un grupo, lo puedes hacer. ¿Sí? Lo puedes hacer. Entonces, ¿cómo entrábamos? Estábamos en nuestro directorio mundial de reactivos, y el tema era de didáctica. Y era este, ¿verdad? Entonces, si le damos clic en el nombre, nos íbamos a ver cómo lo editó el profesor original. Y teníamos dos opciones: imprimirlo tal cual con todo y clave, o ocultar las claves y imprimirlo para hacer la versión por escrito, que el alumno pueda contestarlo con lápiz y papel. O bien, podíamos importarlo y editar las preguntas, trabajar con esas preguntas y luego asignarlo para que lo contesten nuestros alumnos, ¿cierto? O directamente aquí podemos asignar, si nosotros consideramos que tal cual está perfecto, le damos clic aquí donde dice asignar y automáticamente ya lo manda, pero ya lo manda como estaba editado originalmente, no como lo editaste tú, o no le hiciste ningún cambio en cuanto a las preguntas. ¿De acuerdo? Ya lo podrían contestar. Si tú te observas, aparecen dos veces el mismo examen con distinto código. ¿Por qué? Porque uno viene desde la sección de diseño y el otro viene tal y como el profesor original lo trabajó. ¿Hasta aquí alguna duda, maestros? ¿No? Entonces, por ejemplo... Perdón. Adelante. Edgar, desde Azul, soy. Sí. Mire, yo no estuve al inicio de la clase. Entonces, Ajá. yo quería saber a dónde hay que meterse para irse a esa plataforma o hay que Sí. inscribirse, o cómo. Perdone. Sí, mire, maestro, le explico. Es la plataforma DatQuiz. ¿Cómo vamos a acceder a ello? Vamos a meternos a un buscador cualquiera. Vamos a poner DatQuiz, datquiz.org/es, para si quiere que le aparezca en español. ¿De acuerdo? Y entonces es una plataforma en la cual usted puede hacer el diseño de instrumentos de evaluación, ¿sí? Y de tareas y exámenes de manera automatizada, ¿sí? Es una plataforma que no te cobra un peso, es totalmente gratuita y así será por siempre, dicen los creadores de esto. Y tenemos tres maneras de trabajar. Tenemos una manera de trabajar como profesores y otra como alumnos. Entonces, nosotros estamos trabajando aquí como profesores. Entonces, una vez que entró aquí, para entrar a donde nosotros estamos trabajando como profesores, necesitamos abrir una cuenta. Entonces, ya una vez que usted ya está en www.datquiz.org/es para que le salga en español, ¿sí? Si no le puso el diagonales, le va a salir en inglés, pero no importa porque aquí abajito puede cambiarle el idioma que usted guste. Por ejemplo, que esté en inglés, o ya que esté en español, o que esté en alemán,
o que esté así, en este caso en español. ¿De acuerdo? Entonces, lo que tenemos que hacer es darnos de alta como profesor. Para eso observamos que en la parte superior derecha aparece, dice, maestro, entra o regístrate. Entonces, en ese caso, usted necesitaría registrarte, porque no está registrado como profesor. Entonces, da clic aquí, donde dice regístrate, y llena el formulario de registro, ¿sí? Entonces, llena su nombre, apellido, contraseña, correo electrónico, ¿sí? Para identificar que usted no es un robot, ¿sí? Y estar de acuerdo y crear cuenta. Y automáticamente entonces ya con ese nombre, correo y contraseña, usted ya es usuario de DatQuiz como profesor. Y al ser usuario como profesor, usted ya va a entrar aquí, que es donde, ¿cómo es esto? Déjenle, le explico. Va a aparecer así, mire. Por ejemplo, aquí están mis datos, mi cuenta, ¿sí? Aquí aparece y para hacer cambios, etcétera, etcétera. Entonces, yo ya estoy registrado aquí. ¿De acuerdo? Pero, como entran ustedes, entran y se dan de alta como profesores, inmediatamente les va a pedir que den de alta una clase, es decir, que tengan al menos un alumno, que tengan al menos una clase o un grupo con un alumno. Y ya. ¿Sí? Y entonces, automáticamente recuerden que entonces ustedes van a poder entrar a este privilegio, por ejemplo, para entrar aquí al directorio. Los alumnos no pueden ver este directorio. Este directorio solamente lo pueden ver ustedes. ¿De acuerdo? Entonces, ya una vez que tenemos ese tema, era didáctica, vamos a ver el de pedagogía. Igual puede ser mucho más específico, teoría de aprendizaje, etcétera. Por ejemplo, estos son de los temas muy comunes ahora. Pedagogía y decolonialidad. ¿Estás de acuerdo? La problematización de la realidad y todo, aquí está, ¿cierto? Entonces, sobre esa temática, tenemos que el profesor Rojas nos brinda un examen de ¿qué? De emparejamiento o de relacionar columnas. Entonces, ¿cómo se hizo este examen? Con la herramienta de diseño, relacionar columnas. Entonces, aquí tenemos pedagogía de colonialidad. Entonces, ¿qué te ponen? Te ponen el concepto o el autor y te ponen que lo relaciones. Por ejemplo, dice STLN, entonces tienes que ver qué elemento de la columna derecha se relaciona con qué elemento de la columna izquierda. ¿De acuerdo? Por ejemplo, entonces, si, por ejemplo, el tema de pedagogía y de colonialidad se toca por lo menos tangencialmente y te parece útil, ves, observas que aquí tienes la clave. La 1 va con la A, la 2 va con la B, la 3 va con la E, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, lo imprimes tal cual, te sale la clave. Si lo quieres hacer de tal manera que esté desordenado para que el alumno lo ordene con lápiz y papel, pones donde dice esconder respuestas, imprimir. Si quieres intentarlo de manera virtual, le das clic ahí. Si te pareció correcto e importante, te vas a donde dice importar si lo quieres editar o si lo quieres que lo apliquen los alumnos tal como está diseñado, le pones asignar. Pero es importante ponerlo primero importar, por ejemplo, ya lo tienes ahí, y entonces tú puedes añadir, por ejemplo, uno nuevo. ¿De acuerdo? Y fíjate que aparece la opción privado público. Si tú le pones la opción privada,
Mientras esté privada, nadie lo puede ver. Si tú le pones en pública, los demás maestros lo pueden ver. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ahí está. Y le pongo asignar y ya los alumnos del grupo que esté seleccionado lo pueden contestar. Ok, por ejemplo, ya tengo mis temas para el parcial. Mis temas para el parcial van a consistir en sistema educativo mexicano, pedagogía y decolonialidad y solamente unas preguntas de didáctica de la lengua. ¿Qué voy a hacer? Lo que voy a hacer es que puedo hacer un combinado, ¿sí? Entonces, yo puedo formar mi examen final o mi examen departamental como una selección de mis tomas de lección o de mis tareas o de mis pequeños tomas de clase, ¿sí? De tal manera que no lo tengo que volver a hacer, sino que simplemente hago un nuevo examen combinado. Por ejemplo, dije que era del tema de pedagogía y de colonialidad del sistema educativo mexicano y de algunos temas de didáctica de la lengua, no todo. Selecciono esos tres y me voy ¿a dónde? A juntar, maestro. Me voy a la opción que dice aquí, juntar. Y se me generó un nuevo examen que dice examen combinado. Le doy clic ahí y le cambio, porque no me gusta el nombre de examen combinado. Le voy a poner parcial. Parcial de didáctica. De didáctica 1. ¿Sí? Es mi examen parcial de didáctica 1 o puede ser el examen departamental de didáctica 1. ¿De acuerdo? Y aquí le puedo poner yo la instrucción, lea atentamente las preguntas, bla, 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 bla. Y observo que me aparecen todos. Me aparece todo. Pero es demasiado, maestro. No, a lo mejor no quieres que aparezca todo. Quieres, por ejemplo, nada más que aparezca, por ejemplo, tú puedes ir seleccionando los que quieres que aparezcan, ¿no? Por ejemplo, quiero que aparezca este, quiero que aparezca este, quiero que aparezca este, ¿sí? Quiero que aparezca este, ¿sí? Por ejemplo, inclusive puedes eliminarlos, ¿no? Porque de todas maneras eso ya está en tu base de datos. Entonces, para no hacer un examen y que se repitan las preguntas dentro de tu misma base de datos, lo que puedes hacer es seleccionar los que quieras borrar mejor. Por ejemplo, ese no me gustó, ese sí me gustó, este sí me gustó, este no me gustó porque ya se los pregunté ayer, este no me gustó porque ya se los pregunté ayer, este no me gustó, y este tema no, por ejemplo, esto sí, este sí, este sí. Este tema este tema de saber comunicarse era una pregunta muy ambigua. Este de didáctica sí me parece. Este, por ejemplo, esta definición del lenguaje, no. Este sí. Este no. Este sí. Este no. Sí. Este no. Este no. Este no. Este sí. Este no. ¿Por qué? Porque ya se hicieron muchas preguntas, ¿te fijas? Porque es la combinación de 3 exámenes. Entonces, para que no sea tan extenso, voy a borrar algunas. ¿Sí? De todas maneras, recuerda que eso sigue estando ya en tu base de datos. ¿Sí? Nada más lo estoy borrando de esta opción. Entonces, lo seleccioné y le puse eliminar. Y ya me quedó un examen mucho más corto. ¿De acuerdo? Inclusive puedo borrar algunas otras.
Este y este considero que no son tan importantes. Este tampoco. ¿Sí? No. Este no. Este tampoco. ¿Sí? Eliminar. Y ya. Me quedó entonces esta versión. Entonces, me parece mucho más corta, mucho más manejable. Estoy de acuerdo con ella. Tengo dos opciones. Primera opción, maestro, lo imprimo. Y me va a generar un documento imprimible que yo puedo mandar a la fotocopiadora, reproducir 20 tantos y que lo contesten los alumnos. O bien puedo hacerlo desde la misma plataforma. Si yo le doy aquí imprimir, se me va a generar la opción para que el alumno se me va a generar un imprimible, pues, y ya lo aplico con lápiz y papel. O bien lo sigo haciendo en el entorno tecnológico y le doy guardar, estoy correcto, y ya quedó, mira, ya me quedó el examen. Ya solamente tiene 35 preguntas que yo elegí, ¿sí? Y entonces ya nada más le voy a dar, fíjate que dice tipo juntado. ¿Por qué significa que juntado? Que era o provenía de 3 exámenes diferentes. Entonces, como ven, si le doy clic otra vez en él, voy a poder editar. ¿Editar qué? La manera como el alumno va a interactuar con él, no las preguntas en sí, porque eso es en diseño, ¿cierto? Sino aquí más bien es asignarle un puntaje diferente. Por ejemplo, yo quiero que la pregunta 5 valga el triple que la pregunta 3. Aquí los modifico. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces ya estoy yo de acuerdo y veo cómo lo contestaría el alumno. Recuerdan que hay 3 maneras como el alumno puede contestar esto en línea. La primera es mediante el código. Tú le das el código al alumno, el alumno lo teclea y accede. Número 2, por el link de la página de clase. Acuérdate que cada clase o grupo tiene un link, tiene una dirección y ahí van apareciendo, ¿cierto? Y hay una tercera que tiene que ver con vincularlos a qué, al correo electrónico, un aviso por correo electrónico, ¿sí? Esas son las 3 maneras de contestarlo de manera virtual. Y hay una cuarta, que es contestarla a la antigüita, con lápiz y papel, imprimes y que Dios los bendiga. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Sí, maestro? ¿Sí me estoy explicando? Sí, sí, sí. Maestra Xochitl, maestra Roberta, maestra Katia. Sí, sí, digo, sí, por ahora, por mi parte, sí. ¿Mandé? Por ahora, por mi parte, sí. Ok. Entonces, si le doy clic en la parte que dice código, en el código, voy a ver cómo se contesta esto, pero ¿cómo qué? Como alumno, ¿cierto? Entonces aquí ya lo puede elegir y cómo le estarían contestando. Entonces, te fijas, esto es de opción múltiple, esta parte igual, ya la habíamos contestado. Sí, esta parte ya la estoy contestando así nada más, para que vean cómo llega un punto en donde cambia el diseño. Sí, porque esta es la parte de opción múltiple. Es la parte, aquí es la ciencia que se encarga del arte de enseñar. Proviene del griego didactizein, la didáctica. Es la ciencia que está destinada al estudio de todos los principios de técnicas válidas para la enseñanza de cualquier materia o disciplina. Didáctica general. En la siguiente, ¿quién dio esa aseveración? Pase de la historia de la didáctica, bla, 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 bla. ¿En qué década? Disciplinas de apoyo de la didáctica. Estoy contestando así al azar, ¿no? Los aspectos principales. Porque lo que quiero es llegar a la parte donde cambia el diseño del instrumento. Hasta aquí es más o menos el mismo diseño. Hasta aquí es más o menos el mismo diseño.
Sí. Hasta aquí es más o menos el mismo diseño. Pero aquí cambio ya. Porque era la última parte. ¿Se acuerdan de lo de la decolonización? ¿Verdad? Y ahora es ya de emparejar columnas. Entonces acuérdate que tú tienes que ir emparejando el concepto con el que tú consideras, ¿no? Sí. Con este nombre se conocía América antes de la colonia. ¿Con qué es esta? Paulo Freire. Sí. Fundamental de Rubens. Entonces aquí tú vas seleccionando. Yo voy a ponerle así, nada más al azar. ¿Sí? Para que vean cuál es la probabilidad de sacar las buenas cuando contestan al azar. No es muy grande. Ahí está. Entonces, te fijaste, es un diseño diferente. Entonces me equivoqué en la mayoría, como era de esperarse, porque estoy contestando al azar. Y me doy cuenta de eso, ¿por qué? Si tú te fijas, de hecho, me tardé bien poquito en cada pregunta. Me tardé menos de 4 segundos. Entonces, lo más probable es que lo esté contestando sin leer. Y eso te da una idea entonces de que simplemente están contestando al azar. ¿Sí? Porque me tardé en contestar un examen de 44 reactivos, 2 minutos y medio. Pues ni lo leí. ¿Cierto? Entonces eso te da ya también ese parámetro para que tú vayas viendo precisamente. ¿De acuerdo? Sí. Entonces, aquí la tarea va a consistir en que ustedes elijan 3 tareas, 3 exámenes de las temáticas que ustedes elijan, que ustedes consideren pertinentes para sus cursos. Sí, ustedes van a buscar, yo aquí busqué didáctica y busqué pedagogía, ¿sí? Pero tú puedes buscar la temática que tú quieras, por ejemplo, didáctica de las matemáticas, por ejemplo, aquí estaba didáctica de la lengua, ¿de acuerdo? Nueva escuela mexicana, etcétera, etcétera, teorías del aprendizaje, y me vas a buscar esas 3 temáticas, ¿no? Y de esas 3 temáticas, tú me vas a elegir 2 exámenes referentes a esas temáticas. 2 exámenes distintos referentes a cada una de esas temáticas. Y ya que elegiste esos 2 exámenes distintos a esas temáticas, evidentemente ¿qué? Las vas a importar, las vas a importar a tu carpeta de diseño y les vas a hacer una variación. Y una vez que le hiciste esa variación a esas temáticas, me las vas a juntar en un solo examen y ese es el que yo voy a contestar, ese es el que me vas a mandar. ¿Sí? Y eso quiere decir que tú practiques con la herramienta de juntar. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Sí está claro? ¿Sí, maestros? ¿O no? Yo Sí, sí, agradecería si lo pudiera repetir nuevamente, porque sí, no maestro, estoy muy quedó seguro. claro. Perdón, maestro, no lo escuché. No, yo pido por favor repetir la indicación. Ajá. Que vuelva a comentar. ¿Sí? Sí, por Ok, favor. muy bien. Miren, lo que tenemos que hacer es lo siguiente, maestros. ¿Sí? Vamos a elegir 3 temáticas de interés particular de cada uno de ustedes. Por ejemplo, yo aquí puse
didáctica de la lengua, pedagogía y decolonialidad y sistema educativo mexicano, por ejemplo, ¿sí? Entonces, sobre esas temáticas, por ejemplo, vamos a buscar el tema de filosofía de la educación. Entonces, vamos a ir directorio. Yo quiero saber sobre el tema de filosofía de la educación. Entonces vamos a otros exámenes directorio y buscamos filosofía de la educación. ¿De acuerdo? Y ver qué hay por aquí de filosofía de la educación. Pues aquí tenemos, por ejemplo, aquí está. Entonces, una prueba. Heráclito de Efeso aplica un método que expone la realidad de un modo confuso. La palabra filosofía viene del griego filos, amigo, y sofía, sabiduría. La filosofía, aquí bla, bla, bla. Entonces, de esto, unas cosas me servirán, otras cosas no me servirán. ¿De acuerdo? Entonces, pero yo considero que varios de esto me sirve. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a ponerle importar. Y ya del tema de filosofía de la educación, ya tengo un instrumento. Me falta otro, porque son de cada tema, voy a elegir dos. O sea, de 3 temas de mi interés, de cada tema voy a elegir 2 exámenes o 2 tareas. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos este. Por ejemplo, el tema es Sistema Educativo Nacional y Sistema Educativo Nacional y marco jurídico del Sistema Educativo Nacional. Entonces voy a buscar Ley General de la Educación y artículo 3º constitucional, mínimo, ¿no? Entonces, sobre el tema de marco jurídico del sistema educativo mexicano, yo ya tengo 2 opciones, 2 instrumentos que me parecen útiles: Ley General de la Educación y artículo 3º. Entonces, observo Ley General de la Educación, ¿de acuerdo? Y ya lo tengo. Me es útil, entonces, a importar. Y el otro, artículo 3º, me es útil, importar. ¿Cierto? Esos dos los combino. Bueno, primero los tengo ¿qué? Los puedo combinar desde aquí, desde el modo diseño, y desde ahí editarlos, ¿no? Aquí está. ¿Sí? Entonces, me van a generar de cada tema, me van a buscar 2 exámenes o tareas referentes a ese tema. Por ejemplo, aquí, del tema del marco jurídico del sistema educativo, tengo la Ley General de Educación y el artículo 3º. Esos 2 los junto y me hacen un solo examen sobre ese tema. Ese es el que me van a mandar a mí. Entonces van a elegir 3 temas, de cada uno de esos 3 temas van a elegir 2 exámenes, los que ustedes quieran, en el modo de directorio. Los van a trabajar, los van a editar hasta que me generen una versión combinada de esos 2 exámenes por cada tema. Y eso es lo que me mandan a mí. O sea, me van a mandar a mí 3 exámenes combinados. ¿Sí está claro? ¿Sí, maestros? Sí, a ver, déjame le repito. Lo que tenemos que hacer es buscar 3 exámenes, editarlos y hacer uno solo con esos 3. Y mandarlo. ¿Eso para cuándo? Sería antes de la siguiente sesión. Muy bien, ¿a qué dirección o a qué correo?
Se supone que lo pueden subir en la plataforma del 100, pero si muy no está bien. habilitado, lo pueden mandar al correo que les voy a poner ahorita por el chat. ¿De acuerdo? ¿Sí? Me van a mandar el código. Acuérdense que me pueden mandar el código o bien me pueden mandar la notificación si vinculan el correo electrónico. ¿De acuerdo? Entonces ahorita les voy a mandar yo el... ya sé, maestro Edgar López, que aparece en la cuenta de azul. Perfecto. Gracias, maestro. Maestro, Correcto, maestro. ¿alguna duda, maestro Edgar? Pues sí, hay algunas porque no he ejercitado, no he practicado, pero yo creo que ahí en el transcurso van a Ok. La quedar. idea es esto, aventarse al alberca, aventarse al agua, ¿verdad? Claro, maestro. Órale. Así es. Entonces, nos voy a mandar 2 correos. Lo pueden mandar a este correo, pero es el alfa-red99 pero se los mandé por el chat de Zoom, No lo pero vemos. tiene algún problemita. Ok. Nos los envían un mensajito, maestro. Ok, ¿de acuerdo? Ahí no lo estarían mandando. ¿Sí? Entonces, esa es una de las tareas. La otra tarea, como vimos, tiene que ver con el diseño. Tienen que diseñar un examen de parejas, de agrupar parejas de conceptos. Eso va en diseño, parejas, y acuérdense que aquí en la columna A va un concepto y su correspondiente siempre emparejado en la columna B, siempre emparejados. Y ya cuando el alumno lo va a contestar, la plataforma se encarga de desordenarlos. ¿De acuerdo? Entonces ahí también es hacer un examen de relacionar conceptos, de relacionar parejas, de encontrar parejas, dijimos que de un largo de 10 conceptos. Entonces, llenar estos 10 conceptos igual, mandármelo igual. Esa sería. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿No? Entonces, acuérdense que cuando ustedes le dan, volviendo al directorio, acuérdense que ustedes pueden buscar un tema. Por ejemplo, puede ser el tema de aprendizaje. El tema de aprendizaje basado en problemas, ¿no? Pues aquí está. Fíjate que cuando yo busco dentro de el Banco Mundial de Reactivos el tema de aprendizaje, generalmente no me dice qué tipo de examen es, pero al ladito del título me aparecen los reactivos asociados. Por ejemplo, aprendizaje basado en problemas es 8 y aprendizaje combinado es 30. Y principios pedagógicos de la nueva escuela mexicana más principios pedagógicos es 48. Examen de promoción es 80. Entonces, lo más probable es que aquellos exámenes o tareas que tienen un elevado número de reactivos, lo más probable es que sean de opción múltiple. Y aquellos que no tienen un elevado número de reactivos, generalmente van a ser o de relacionar columnas o bien de modo diapositiva. Por ejemplo, observo que tengo este aprendizaje basado en problemas. Voy a explorarlo. Miren qué bonito, ¿no? Tiene un GIF animado. Dice, iniciamos, ya nadie puede dibujar alguna otra cosa.
Dice, ¿dónde lo dibujaste? Parte superior, parte central, parte inferior. Es como un test, ¿cierto? Entonces aquí lo están aplicando como un test, ¿de acuerdo? Entonces, la ventaja es que te está dando la retroalimentación a la vez que lo estás haciendo demasiado divertido, ameno. Por eso utilizan este principio del GIF, de la animación. ¿Cómo lo hicieron? ¿Cómo hicieron este? ¿A través de qué herramienta? Diseño y diapositivas. Entonces, me gustó mucho. Entonces, ¿qué voy a hacer? Otra vez directorio, ¿cómo lo busqué? Por el tema de aprendizaje. Y es este, ¿no? Me voy a importar. Ya lo tengo, aprendizaje basado en problemas. Le doy, ya está en mi carpeta de diseño. Entonces ya lo puedo modificar, mira. ¿De acuerdo? Entonces yo aquí puedo añadirle otras preguntas. Entonces, ¿sí? Entonces yo puedo añadir otras preguntas. ¿Sí? ¿Cómo las añado? Pues simplemente en este caso, donde termina, doy clic en la diapositiva 9 y ya puedo hacer preguntas. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces aquí yo ya puedo insertar una pregunta y es, a partir del video visto en la clase, ¿cuál ha sido tu experiencia en esta sesión y bla, bla, bla? ¿De acuerdo? Eso te permite el modo de diapositivas. ¿Sí? Y ahora, si yo quiero que mis alumnos ya lo vean, ¿a dónde voy a seleccionando y me voy a ir a asignar? Pero siempre que tú lo asignas, por default queda en la clase que está activa. Como tú ves, yo tengo un montón de clases, un montón de grupos, pero yo lo quiero poner para los alumnos de la UCLA. ¿Sí? Que es Universidad Contemporánea de las Américas, ¿no? No es la UCLA de Estados Unidos, no. ¿No? Entonces ahí está. O entonces ya está asignado a los de la UCLA. ¿De acuerdo? A los de la UCLA. Y entonces ya lo podrían contestar los alumnos. Ahora, ahí como está, solamente los alumnos de la UCLA lo pueden contestar. Pero a mí me interesa que lo contesten todos mis alumnos o varios de los grupos donde yo doy clase. Tengo otras opciones que es importar y compartir. ¿Sí? Importar es para jalar un examen, ¿sí? Que es lo que nosotros hemos estado haciendo, por ejemplo, importar. Tú eres maestro de teoría del aprendizaje en la normal de Morelia y quieres compartir con el profesor que es maestro de teoría del aprendizaje de la UNAM. Entonces, ese profesor te puede dar a ti solito acceso a ese material como a través de este código. ¿De acuerdo? Entonces tú podrías jalarlo. ¿Sí? Esa es la manera en la que tú puedes compartir archivos que están en modo privado sin volverlos públicos, sino solamente con aquellos profesores que tú quieras. ¿Es en dónde? En importar. Y compartir, pues es al revés. Ahora sí, por ejemplo, tengo este que es aprendizaje basado en problemas, pero que nada más lo pueden contestar ahorita mis alumnos de la UCLA. Pero yo quiero que lo contesten otros grupos. Entonces lo selecciono y le doy compartir y pongo copiar para, le puedo poner para todos. Copiar para todos. Todas mis clases. O mandarlo a modo de diseño y desde ahí editarlo y luego otra vez subirlo. O para una clase específica, yo lo quiero mandar para quien que lo puedan contestar, por ejemplo, los alumnos del diplomado de la UNAM o los del curso de permanencia.
Los alumnos del diplomado de la UNAM ya lo pueden contestar. Entonces, si tú ves, voy a otro curso, por ejemplo, el de Medicina 2013, y ahí no me aparece ese examen. Yo me voy al de examen, al final, y no aparece ese examen. Pero si yo busco el del diplomado de la UNAM, ahí sí lo pueden contestar ellos. Ellos sí lo pueden contestar. ¿Sí me estoy explicando? Es decir, de esa manera yo puedo una tarea que asigné a un grupo de alumnos específicamente, pasarla a otro grupo de alumnos de otra clase de mi propia escuela. ¿Sí está claro, maestros? Correcto, correcto, maestro. Sí, entonces tengo la opción de importar y de compartir. La opción de importar es para que un profesor te comparta un examen o una tarea que tiene en modo privado o en modo público, pues, pero te quiere compartir de manera específicamente a ti, ¿sí? Y entonces tú eso ya lo puedes jalar. ¿De acuerdo? Y si es la opción de compartir, ahí de lo que se trata es que una tarea que tú le asignaste a un grupo de alumnos, la puedan contestar otro grupo de alumnos de una clase diferente. ¿De acuerdo? Igual, por ejemplo, si yo quiero que los alumnos de otra clase puedan trabajar el tema de sistema educativo, aprendizaje basado en problemas y el de modos de inferencia, modus ponens. Y quiero trabajarlo con el grupo de compartir, copiar para ¿quién? Copiar para los de administración y alta dirección de SEUMA. Ya están compartidos. Entonces, si tú te fijas, ese grupo en específico ya puede contestarlo, los demás no. ¿Sí está quedando claro, maestros? Mira, SEUMA, alta dirección, sí los puede contestar, pero otros alumnos, por ejemplo, los alumnos de el Colegio Reforma, no pueden, no están entre sus actividades. ¿Sí está claro? ¿Sí me expliqué, maestros? ¿Sí me expliqué o no me expliqué?